Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Gabriela Rengel, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la estructura morfológica de contenidos informativos para diferenciar lo que es ese valor jerárquico y lo que es ese valor noticioso. Como bien sabemos, la morfología de los contenidos informativos se refiere a la forma en la que organizamos la información presentada. Puede ser en un texto, especialmente en esos textos noticiosos o de reportes. Y nos ayuda a comprender esa estructura que es fundamental para diferenciar el valor jerárquico y noticioso de los distintos elementos que componen lo que es un contenido informativo. Podríamos decir que en el ámbito periodístico, la estructura morfológica permite identificar cómo se organiza la información, cómo captar la atención del lector y a su vez transmitir, podríamos decir, que ese mensaje significativo de una manera clara, por supuesto, efectiva y veraz. Esto surge a través de lo que podría ser la identificación de los componentes clave, como lo es el titular, la entrada, podríamos decir también que el cuerpo y las conclusiones, que bueno, estas se pueden discernir no solo la relevancia, sino cada parte con una contribución en un impacto global de la noticia. Como bien tenemos acá, podemos hablar un poco sobre lo que es el mensaje comunicacional. Y bueno, en esta lámina tenemos un claro ejemplo, como lo es el emisor, el receptor, el código, el canal y por supuesto el mensaje. Acá ponemos como ejemplo, ¿cómo estás, amigo? El emisor, el hombre rubio. En receptor, el hombre de la mano levantada. En el mensaje tenemos la pregunta de cómo está. Su código de idioma es castellano y su canal es el aire. Ese mensaje comunicacional puedo decir que es la transmisión de esa información, de esa idea o un sentimiento por parte de un emisor hacia lo que es un receptor a través de un canal, o podríamos decir que un medio en específico. En el contexto de lo que son los contenidos informativos, el mensaje tiene un valor tanto en su contenido como en su forma. Y podría decir que se involucra en aspectos semánticos, sintácticos o morfológicos que determinan su impacto y por supuesto su jerarquía. Acá tenemos lo que es este análisis morfológico del periódico, que implica examinar la estructura interna de sus componentes, considerando de esta manera la forma y función de cada elemento. Acá podríamos tener en este análisis lo que dice encabezado o titular, el subtítulo leal, cuerpo de la noticia, fotografías, infografías y elementos visuales, sesiones temáticas y publicidad. En términos periodísticos, un encabezado o titular es la primera línea de atención general dentro de estas letras grandes que resume la noticia y el tema principal, como bien está en el ejemplo. En el subtítulo leal complementa el titular y proporciona una síntesis breve de lo que podría ser el contenido. El cuerpo de la noticia es el texto principal, donde puedo decir que se desarrolla como tal la información de una manera organizada en párrafos y por supuesto secciones. Las fotografías, infografías o elementos visuales. Pienso que estas complementan, o podría decir también que enriquecen el contenido textual, ayudando en la comprensión y por supuesto la atracción de este texto. Acá en la lámina también tenemos sesiones temáticas. Estas secciones temáticas son una agrupación de noticias relacionadas no solo contenidos informativos, sino que forman parte de la morfología del periódico, pues sin ellas no tendría mucho sentido, ya que sería solamente una sola noticia. Y por supuesto, algo que es sumamente importante, que es la publicidad, que son espacios destinados solamente a anuncios comerciales, que aunque no son contenidos del todo informativos, forman parte de la morfología de lo que es un periódico, pues. Tenemos lo que es la estructura de nuestro periódico, que es sumamente importante. Tenemos la estructura interna, que está compuesta por una presentación, incluye lo que es una portada,
o primera plana, donde se ubican las noticias, la morfología, que es la distribución de los titulares, subtítulos, fotografías o textos, la organización por cuadrantes, que sería la portada general y se divide en cuadrantes o zonas, cada una cumple una función súper importante. La zona superior, donde van las noticias de mayor relevancia, también tenemos la zona central, que son las noticias secundarias o de un interés, podríamos decir que general, y la zona inferior, que tiene anuncios o contenidos complementarios. El emplazamiento de obligación, que podría ser la jerarquía en la colocación de contenidos, y sigue un valor noticioso por supuesto, y la importancia de la relatividad. La titularidad, que es la utilización de titulares llamativos, y estos son sumamente importantes. Y los cuadrantes, que bien es cierto, es la estructura visual, que divide la página en áreas para organizar su estructura. Valga la redundancia, tenemos la estructura externa, que está compuesta por un formato, que es la forma física del periódico, bien sea por ejemplo un folio, un tabloide o un Berliner. También tenemos aquí en esta página nos dice que el diseño de la portada. Pienso que la portada es el primer contacto visual donde se refleja lo que es la relevancia y jerarquía de las noticias. Tenemos los márgenes y columnas y cuadrículas, que son también súper importantes porque es la organización espacial del contenido. La tipografía y el color también van sumamente relacionadas porque son elementos visuales que ayudan a destacar la jerarquía y facilitar, por supuesto, lo que es la lectura. Tenemos acá lo que es la morfología del periódico. En esta lámina está muy bien explicado donde tenemos o donde podríamos reflejar que esta estructura es formal y funcional y que sus componentes incluyen tanto elementos visuales como textuales y se disponen de alguna manera morfológica. Esa manera morfológica abarca lo que es una estructura física, que acá en las láminas nos dice disposición espacial de elementos en la página. Tenemos también lo que son elementos gráficos, que es el uso de tipografías, colores o fotografías e infografías. Tenemos la organización del contenido, que es cómo se agrupan y distribuyen las noticias según la jerarquía y ese valor noticioso. Y tenemos el balance visual, que es la distribución armónica de elementos para atraer y mantener la atención del lector. Usted, profesora, nos pidió lo que es la tabla de análisis morfológico. Esta, puedo decir de mi parte como estudiante, y la considero que es una herramienta que nos permite a nosotros los estudiantes desglosar y examinar cada elemento del contenido informativo para entender su función y jerarquía. Generalmente incluye algunas columnas y bueno, yo lo quise hacer de esta manera. Desglosarlo como un titular, subtítulo, fotografía, cuerpo de la noticia y cuadrantes, que acá se lo estoy mostrando en la página. El titular, pienso que hay que resumir, atraer en esa parte superior, en letras grandes, tener claridad, impacto y brevedad. Creo que no hay una mejor manera de desglosar un titular que de esa. Tenemos el subtítulo, que es complementar el título, ampliarlo, va debajo de, por supuesto, el titular, tiene que ser breve, informativo y puede ser de algún medio. Tenemos las fotografías, que la idea es visualizar, atraer, va cerca normalmente del titular o en el cuerpo, un tamaño de relevancia más o menos alto y refuerza la noticia principal. El cuerpo de la noticia básicamente es informar a detalle, van en párrafos principales, tiene una claridad, tiene una estructura, una lógica, es variable y por supuesto, como lo dije, varía según la importancia de la noticia. Y los cuadrantes, ese tipo de organización visual, esas divisiones de las páginas, la distribución espacial y su determinada jerarquía visual. Creo que esto es sumamente importante para nosotros como estudiantes entender a través de esta tabla de análisis morfológico que le muestro acá en la página, cómo está desglosado o cómo es la estructura morfológica. Porque pienso que esos contenidos informativos del periódico son fundamentales para nosotros, estudiantes de comunicación social, que sean eficaces el valor noticioso y jerárquico de las noticias. Pienso que esa correcta información o organización visual y textual mediante elementos como titulares, fotografías,
cuadrantes y esa disposición interna y externa facilita a todas las personas a entender o a interpretar de una mejor manera lo que es la noticia, o sea, que sea prioritario, y permite esa percepción del lector sobre qué información es prioridad o qué información es relevante. Y bueno, nos permite una lectura rápida, efectiva, eficaz, y además garantiza la coherencia y la jerarquía, por supuesto, informativa durante este análisis morfológico. Entonces, de verdad, gracias por llegar hasta acá. No olviden darle like al video, suscribirse a mi canal y dejar un comentario. Chao, chao.